Tu canal católico Promesa MRC presenta al Padre Chelo en New York. Dios hoy nos está regalando la gracia de poder ver. Solo 2 días, octubre 21 y 22. Y junto al Padre Chelo, los predicadores diácono Jorge González. El abrazo de Dios Padre que me decía yo te amo, pero mi hijo amado. Y Francisco Rosario. ¿Qué hay fuera de Dios? Tristeza. ¿Qué hay fuera de Dios? Desesperación. En la música, Josefina Herrera y Alexis Corniel. Señor, quédate. Renovemos nuestra fe. Un retiro que no puedes perderte. Información 347-680-5889. 347-984-5753. Presentado por tu canal católico MRC. Hoy me pongo a mirar que no es poquito a poco que rápidamente la vida se va. Hoy me pongo a mirar que muchos sus destinos, por más que ellos quieran, no pueden cambiar. Hoy me pongo a mirar que debemos amarnos unos a otros, esa es la verdad. La vida no pasa lentamente, va deprisa. Muy buenas noches, hermanas y hermanos, querida teleaudiencia, muy buenas noches nos de Dios. Vamos a comenzar el programa La Vida en Cristo y vamos a pedir a Dios que nos sostenga con su gracia y con su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es una fuente inagotable de conocimiento, de enseñanza de Dios. Hay textos bíblicos que son peligrosos, decía alguien. ¿En qué sentido? Que hay textos bíblicos que ya uno lo ha oído mucho y ya cuando uno lo oye, uno dice, ya eso lo sé yo. Y uno bloquea, ¿verdad? Se bloquea interiormente, se bloquea la mente, bloquea el corazón y entonces ya eso yo me lo sé yo y eso no puede ser así. ¿Usted sabe por qué? Porque no importa que leamos una lectura 1.000.000 de veces, siempre tiene una enseñanza nueva. Hoy vamos a ver la enseñanza del hijo pródigo desde una nueva perspectiva. La enseñanza, el hijo pródigo fue una parábola que dijo Jesús. ¿Ustedes saben para qué? Como para advertirnos a nosotros qué es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios. Para decirnos a nosotros cuál es la ruina a la que llegamos cuando tomamos el camino del pecado. Para decirnos a nosotros que mucho cuidado de dejarnos tentar por el dinero, ¿verdad? De dejarnos destruir por el dinero. Vamos a ver 5 elementos que nos enseña la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Quizás una nueva lectura, pero enseñanzas al fin para cada uno de nosotros. Lo primero, esta lectura del hijo pródigo la tomamos del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, en el capítulo 15, desde el versículo 11. Dice, Jesús le dijo, comienza la parábola, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Dame la parte de la fortuna que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes. Lo primero que vemos aquí, primera enseñanza, el dinero
Era un papá que tenía 2 hijos, pero ahí había dinero. Dice, dame la parte, hay una versión bíblica que dice, habla de herencia, pero hay otra parte que habla de fortuna. Que el hijo dice, papá, dame la parte de la fortuna. Es decir, y cuando se habla de fortuna, se habla de mucho dinero. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay mucho dinero? Cuando hay mucho dinero, el dinero le hace creer al ser humano, le hace creer que es autosuficiente, que es grande y que ya no necesita a nadie, ¿verdad? Se cree como que incluso prescindir hasta de la familia. Oigan, este muchacho tiene una fortuna y entonces se cree tan grande, se cree tan poderoso, se ve tan autosuficiente que le dice al papá, ya yo no te necesito. No se lo dice de palabra, sino que se lo dice con sus gestos. Me voy de aquí. Es decir, si me voy es porque, papá, yo no te necesito. A mi hermano tampoco lo necesito. Y es una cosa como tan frecuente que el ser humano cuando tiene dinero, mucha gente, no todo el mundo está preparado para tener dinero, porque el dinero tienta y el que está flojo en la fe, el que no está agarrado de Dios, sucumbe. Pues el hijo pródigo sucumbió. El dinero lo hace ver grande, lo hace ver poderoso, lo hace ver autosuficiente y entonces ya no quiero la familia, ¿verdad? Y preguntémonos nosotros, ¿cuántas familias se destruyen porque llegó dinero a la casa? Porque ya el padre de familia le fue bien en un trabajo o consiguió dinero de una manera u otra y entonces ya se ve tan grande que la esposa la ve pequeñita, ¿verdad? Yo soy tan grande y a mi esposa, no, ya esa la veo yo muy pequeñita, muy insignificante y a mis hijos lo veo ahí como, ya no tengo como esa pasión por los hijos, no. El dinero lo suple todo. Tengo dinero, entonces me voy de mi familia, me voy de mi casa, me voy de mi hogar. Pero eso no solamente sucede en el aspecto del hombre cuando consigue dinero. ¿Cuántos hombres, por ejemplo, que se han casado con una mujer humilde y el hombre quizá conchando en un motorcito allá en República Dominicana o haciendo algún tipo de trabajo, pues se ponen de acuerdo para el hombre trabajar y que la mujer estudie y se prepare? Entonces llega un momento que esa mujer estudió, esa mujer se preparó, esa mujer tiene un trabajo, a veces hasta de oficina o un trabajo bien remunerado, la mujer gana más que el hombre. Entonces, en ese momento, ya la mujer empieza a ver al hombre como poquito, ¿verdad? Lo ve hasta sucio, porque ve a un hombre que trabaja quizá en el campo y ella en una oficina, y lo ve como, lo ve pequeño porque ella gana más y él gana menos. Y se lo digo porque uno, como sacerdote, ha tratado muchos de estos casos en los cuales una mujer, pues a base del sacrificio de una familia, de su esposo, pues estudió, pero el hombre no estudió porque le cedió la oportunidad, ya no podían estudiar los dos. Y entonces ya ella es grande y toda la cosa. ¿Y cuántos matrimonios se han roto por ahí? ¿Verdad? La mujer con dinero. Y lo mismo sucede muchas veces con el hombre, que como el hijo pródigo se hirió con dinero, le di en la parte de la fortuna, ya tengo mucho dinero y entonces ya no necesito a papá, ya no necesito a mi hermano, ¿verdad? Y tampoco el hombre engrandecido en su mente y en su corazón con el dinero, ya tampoco necesita a Dios. Mucha gente de pobre y va a la iglesia y esa cosa, pero ya conseguí dinero. ¿Y para qué voy a la iglesia si ya soy autosuficiente? Pues por ahí comienza la desgracia del hijo pródigo. Porque miremos nosotros, en un itinerario, es una historia que nos hace Jesús para decirnos a nosotros, miren lo que pasa cuando ustedes por el dinero se creen grandes, cuando se creen autosuficientes, cuando destruyen su familia, cuando se van de su hogar, pensando que el dinero cubre todo, ¿verdad? El dinero me basta y eso sobra. Ya no necesito a la familia, ¿verdad? Pues el hijo pródigo
se va de su casa, se va de su familia, se va de su hogar, se separa de su hermano, se separa de su papá, se separa de Dios, ¿verdad? Ya soy grande, no necesito nada. Entonces, el ser humano, cuando tiene esa grandeza de las cosas materiales, entonces no solamente busca placeres, sino que se ve tan grande que ya teniendo su esposa busca una segunda, a veces busca una tercera, y pensemos nosotros, Salomón, que era por mula que tenía el oro y la plata, y ese de acuerdo al dinero y a la plata y al oro que tenía, pues buscó mujeres, más de 700 esposas, más de 300 amantes, ¿verdad? Entonces, el hombre engrandecido por el dinero ya no le basta una mujer. No, ya eso es, porque, ¿verdad? Que es tan grande, tan poderoso, que tiene que buscarse un harén, como dice. Es decir, ya una, ni dos, ni bueno, todas las que aparezcan. Entonces, el ser humano, el hijo pródigo, con dinero, ya no le da cabida a las vivencias espirituales si no le da rienda suelta a la carne. Ese es el segundo elemento. Miremos nosotros que este muchacho lleva en su casa por lo que, por el trasfondo que puede uno ver, este papá con sus dos hijos, un papá que tiene una vida ordenada, una vida organizada, pero entonces el dinero lleva a la gente a una vida de desorden en el orden de la carne, darle rienda a las más bajas pasiones. Y bueno, la tradición deduce muchas cosas de este texto bíblico. Dice una de las parábolas, porque hay dos, por lo menos tres versiones del hijo pródigo, y entonces denota la parábola que dónde va este muchacho a gastar su dinero. Lo va a gastar en bebida, lo va a gastar en placeres mundanos y carnales y en amigos, ¿verdad? Placeres carnales, amigos y mundanidad. Darle rienda suelta a las bajas pasiones. Entonces, hay una realidad, y eso una enseñanza que nos enseña Jesús. Para el pecado no hay mucho dinero. Oiga, para el pecado no hay mucho dinero. Y eso todos ustedes lo saben, porque todos nosotros conocemos gente que tenía mucho dinero hasta que cogió la calle, hasta que se puso a jugar, hasta que cogió la bebida, hasta que cogió la droga, hasta que entró en los casinos, hasta que cogió la calle. No hay mucho dinero, ¿verdad? Por mucho que sea el dinero, el pecado es como un monstruo insaciable que lo absorbe absolutamente todo. Este muchacho en pecado cambia a su papá y cambia a su mamá y cambia a su hermano, es decir, cambia a su familia por gente que, como dice el refrán, ¿quién sabe qué pata puso ese huevo? ¿Verdad? ¿Quién sabe qué pata puso ese huevo? ¿Verdad? Miremos nosotros cómo el hombre en pecado con dinero a la esposa le niega hasta lo más mínimo, hasta 2 o 3 pesos para comprar una chancleta. Pero llega a ese tipo de negocio, de bebida, de borrachera, de bachata, de esas cosas, y mujeres con poca ropa ahí coqueteando, enloquecen a ese hombre. Y entonces, ese que le negó 2 o 3 pesos a su esposa, la que le parió a los muchachos, esa mujer hacendosa y fiel, entonces ese hombre en la calle, en ese tipo de negocio, piden lo que quiera, denle lo que quiera, ¿verdad? Y saque el dinero y lo dilapida para que vean lo grande que es él, para que vean que él tiene dinero. Y los otros dicen, este otro tonto más, un tonto más, un bruto, un burro que llegó aquí para que nosotros le hagamos lo mismo que le hemos hecho a los otros. Es decir, esos amigos que se te juntan cuando tú tienes dinero, esas mujeres que te siguen el juego cuando tú tienes dinero, pues ya han pelado a un paquete
de gente igual que tú, tonto y bruto y loco, ¿verdad? Que dejaron su familia entonces por gente sin principio, ¿verdad? Y entonces, este hombre dilapida lo suyo. El hombre en pecado se vuelve irracional. Puede ser el hombre organizado, el hombre que tiene su economía resuelta, pero el pecado enloquece. Oigan bien, las bajas pasiones vuelven loco al ser humano y entonces este muchacho que quería lo suyo, entonces en la calle le hace así, ¿verdad? Lo bota, lo dilapida, lo tira, lo desperdicia, ¿verdad? En cuestión de hacerse inteligente, hacerse sabio, que me vean grande. Y él cree que dilapidando el dinero y dando esto y dando lo otro y bebiendo mucho y diciendo, cojan que yo pago, pues se está haciendo grande y le dicen, qué tonto es este, qué bruto es este, ¿verdad? Entonces, lo otro es que el pecado, el dinero, se acaba con el pecado. El pecado absorbe el dinero. El pecado absorbe, por mucho que sea el dinero, por mucho que sea la fortuna, por muchas que sean las cosas materiales, el pecado acaba con todo. El pecado acaba con todo. En nuestro país, en República Dominicana y en muchos países, hay mucha pobreza. Mucha pobreza de mucha gente que es fruto de eso mismo, de la actitud del hijo pródigo, ¿verdad? Hay mucha pobreza de juego, hay mucha pobreza de casino, hay mucha pobreza de bebida, hay mucha pobreza de droga, hay mucha pobreza de infidelidad, ¿verdad? Que no, ay, dichoso los pobres, yo sí soy dichoso porque soy pobre. ¿Y por qué tú eres pobre? ¿Verdad? ¿Por qué? Es decir, porque hay una cosa, a Dios no le gusta la pobreza, es el pecado que nos vuelve pobres, ¿verdad? Cuando nos agarramos de Dios y caminamos según los preceptos de Dios, hasta, es decir, hasta no te falta lo esencial, lo necesario, pero te apartaste de Dios y entonces el diablo es tu enemigo. Eso es lo que la gente no sabe. La gente coge el camino del demonio y el diablo odia lo que Dios ama. Y como Dios no ama tanto a nosotros que en la cruz Jesucristo derramó su sangre, el diablo no odia a nosotros. No hace el jueguito para que caigamos en la trampa, pero para destruirnos, para desbaratarnos y arruinarnos. Entonces, este hijo pródigo se queda sin dinero. Oigan la enseñanza, es Jesucristo que nos habla de manera tan clara diciendo, mira, mi hijo, si tú consigues un dinerito, no te vuelvas loco. Nunca abandones tu familia. No cambie tu familia por gente de la calle, por unos supuestos amigos, ¿verdad? De eso no se hace. Y si te tira a la calle, si abandona tu familia, si te crees grande por un dinerito que conseguiste, te va a llevar el diablo. Eso es lo que Jesucristo dice a través de esta parábola del hijo pródigo. Y miremos nosotros algunos elementos que este muchacho, que en su casa, dice, los trabajadores de mi casa eran ricos. En su casa habían trabajadores, servidores, sirvientes. Era un príncipe este muchacho. Entonces, pero somos príncipes cuando estamos en la presencia de Dios, cuando caminamos en el camino de Dios. Pero ¿a dónde terminamos nosotros cuando nos apartamos de Dios? Ese príncipe que vivía en su casa con gente que le servían, que lo acotejaban, que le hacían de todo, se vio sin nada. Entonces se hace realidad lo que dice el refrán. Don dinero, don caballero, o don caballero, don dinero. Es decir, tenía muchos amigos, muchas mujeres, mucha gente atrás. Ay, este es amigo nuestro, hermano mío, mire varón, tal cosa, mire lo que usted quiera, somos sus hermanos, estamos dispuestos a lo que sea, cuente con nosotros. Pero eso es una falacia. Y hasta que tú tengas algo. Cuando el muchacho se vio sin nada, todo el mundo salió corriendo. Y lo dejaron absolutamente solo, totalmente solo. Es decir, otra dimensión de la vida de pecado, la soledad.
Cuando una gente coge la calle y empieza la bebida y entonces llega a la casa borracho, la mujer le dice, no, mi hijo, ay no, así borracho no, ¿verdad? ¿Y cuántos hombres que vivían dignamente y cogieron la calle y por la borrachera lo botó la mujer? Y ya los hijos ni quieren saber de ese papá borracho. Y cuando se mete la droga, aún peor. Entonces, te queda solo, ¿verdad? Solo por la misma condición en la que te sumerge el pecado. Porque el pecado hasta hediondo pone la gente, ¿verdad? Cuánta gente días y días sin bañarse, bebiendo, drogándose, en la calle, un mal olor encima, ¿quién se le va a acercar? Es decir, otro elemento que nos dice Jesús que nos trae el pecado a nosotros es la soledad. Es decir, y abandonaste a tu papá, abandonaste a tus hermanos, abandonaste a la gente que te amaba y la cambiaste por gente que amaba tu dinero. Oigan bien, en la familia te ama a ti, tu esposa te ama a ti, tus hijos te aman a ti. Los amigos de la calle, las mujeres de la calle, esa gente, ¿a quién aman? Tu dinero. Vean que claro nos lo pone Jesucristo a nosotros para que nosotros no seamos como los burros, irracionales, sino para que utilicemos la cabeza que Dios nos dio, ¿verdad? Y entonces, este muchacho solo, todos les abandonaron, no encuentra ni trabajo, no encuentra ni trabajo. A un borracho, a un drogado, a un callejero, ¿quién le va a dar trabajo? ¿Quién va a poner su confianza en una persona así? Y oigan bien, alguien me decía que le oyó decir a un negociante, dice, yo no confío en gente que sean infiel a su esposa. Oigan, yo no trabajo ni confío con gente que sean infiel a su esposa. Porque si es infiel a esa mujer que le prometió amor eterno en el altar, esa mujer que le parió a los muchachos, esa mujer que es fiel, si tú le engañas, la traicionas y le es infiel, entonces, ¿a quién tú le vas a ser fiel? ¿A quién te va a portar bien, verdad? Si no te porta bien con tu esposa, entonces tú eres una persona despreciable. Tú eres una persona en la cual no se puede creer. Tú eres una persona en la cual está sembrada la desconfianza, ¿verdad? Y entonces dice que un señor dueño de una posilga de cerdo le dijo, pues vete para allá, cuídame esos cerdos. Y eso es muy interesante, esta parte, miremos nosotros. Dice que este muchacho le entraban deseo de comerse la porquería que se comían los cerdos y nadie le daba nada. Es decir, su condición no solamente ya deja de ser humana, es peor que un animal. Los puercos tenían agua y tenían comida. Él no tiene ni eso, ni siquiera, ni esa porquería que comían los cerdos, ¿verdad? Ni eso, es decir, de ser un príncipe en su casa, con servidumbre, trabajadores, un papá, un hermano, alguien que lo quiere, que lo cuida, que lo protege, ¿verdad? Vean a dónde va a parar, a una posilga de cerdo. Y eso es una cosa tan clara que la persona sin Dios, la persona en pecado, la persona que coge la calle, ¿cómo termina la gente diciéndole? Lo cataloga como un animal. Este es un perro, este es un burro, este es un caballo, este es un animal, este es una bestia. Oigan, lo que nosotros proyectamos cuando estamos en pecado. El hijo pródigo es parte ya de una piara de cerdo, de una posilga de cerdo, ahí está, en una vida infrahumana, es decir, está por debajo de lo humano. Ya esa dimensión humana, ya esa dimensión de la pureza, de la belleza, de la dignidad, todo eso se pierde. El pecado te roba todo absolutamente. Por eso el Papa Benedicto XVI insistía en
en los encuentros mundiales, él insistía en eso, de que no le tengan miedo a Dios, decía. Dios te lo da todo y no te quita nada. Dios te lo da todo y no te quita nada. El demonio te quita absolutamente todo. El demonio no te da nada bueno. Si aprendiéramos esa lección. Acerquémonos a Dios porque Dios nos lo da absolutamente todo y no nos quita absolutamente nada. El diablo, que no ha puesto nada bueno en nosotros, ese destruye todo lo bueno en nosotros y nos deja arruinados. Por eso vamos a ver los otros elementos que nos enseña Jesucristo. Jesucristo está diciendo, miren cómo es el pecado. El hijo pródigo, eso es un retrato, eso es una foto. ¿Ustedes saben para qué? Para que nunca nos apartemos de Dios. Vamos a una pausa y retornamos la segunda y parte final de este su programa, La Vida en Cristo, la tentación del dinero en la familia. Cuando todos te abandonen y te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Él es el amigo fiel, nunca te abandonará y siempre espera por ti, porque Él solo sabe amar. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. Caminaba yo sin rumbo, sin ruta ni dirección, mas un día me detuve y escuché la voz de Dios. Yo te invito, hermano mío, que la escuches también. Si quieres cambiar tu vida, refúgiate solo en Él. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios, pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de
La parábola del hijo pródigo es una advertencia tan clara que nos enseña Jesús. Hay un refrán que dice que nadie trompieza en pies ajenos. Nadie aprende de los tropezones ajenos. Es decir, el Papa Benedicto XVI decía que para ver las consecuencias del pecado no hay que irse muy lejos. No hay, decía el Papa, que leer la Biblia de principio a fin, ni irse a la Universidad de Harvard ni de Oxford para hacer un curso de 5 años. Mira a tu alrededor. Y miremos nosotros cómo cuando una gente escoge el camino, cualquier tipo de pecado, ya sea la bebida, ya sea la droga, ya sea los casinos, ya sea la prostitución, ya sea la pornografía, ya sea la juntiña con los amigos. Es decir, cuando una gente coge ese camino, termina mal, ¿verdad? O cuando una gente simplemente destruye su familia, cuando usted abandona su familia, como el hijo pródigo, que por ahí comenzó todo. Cuando usted abandona su familia, termina absolutamente mal. Cuando usted abandona su familia, ¿verdad? Por aquello de que el libro de Amós y de Oseas nos hablan a nosotros de cómo uno no puede abusar del inocente y cómo una gente se convierte en abusadora. Cuando una gente escoge el camino del pecado, se convierte en un abusador de la familia. Y cuántas mujeres abusadas, ¿verdad? Por ese tipo de hombre que llega borracho, golpeando, maltratando, humillando y cuántas cosas. Y cuántos hombres también, humillados y maltratados. Entonces, se convierten los papás, oigan bien, papá y mamá se convierten en abusadores de sus hijos cuando mamá piensa en ella y papá piensa en ellos. Cada quien busca lo suyo, ¿verdad? ¿Quiénes sufren las consecuencias? Los hijos. Entonces, Dios vela por el cuidado del inocente. Y una persona que abusa de un inocente, tú que tienes una pareja buena, un hombre bueno o una esposa buena, y tú abusas, ¿verdad? Por el pecado, por el egoísmo. Cuando abusan papá y mamá de los hijos, por el egoísmo también, eso al final, mire, es el mismo demonio que se lleva entre la pata a la gente, lo acaba y lo destruye. Entonces, Jesucristo, queriendo decirnos a nosotros las consecuencias funestas del pecado, nos habla en este episodio del Hijo Pródigo, que está en San Lucas, en el capítulo 15, versículo 11 y siguiente, nos advierte a nosotros como a distancia, nos advierte a legua. Mira, mi hijo, con todo el amor del mundo, Jesucristo, Dios, nos dice en la palabra, no te metas al pecado, que el pecado acaba. Entonces, miremos nosotros, al hijo pródigo sale de su casa porque tiene dinero, cree que ya es un Dios y ya no necesita más nadie. Entonces, abandona su familia, abandona su hogar, ¿verdad? Abandona a su papá, abandona a su hermano. No necesito a nadie. Y cambia a ese papá que lo ama y al hermano que lo ama por gente que lo que ama es su dinero. El dinero se acaba y cuando el dinero se acaba, también se acaban los falsos amigos, ¿verdad? Entonces, este muchacho destruido no tiene ni quien le dé trabajo, porque cuando tú estés en pecado arruinado, ¿quién va a confiar en ti? Si tú abandonaste tu papá, abandonaste tu hermano, si abandona a tu esposa, si abandona a tu esposo, entonces, ¿quién se puede fiar? ¿Quién se puede confiar de ti? Y este muchacho tiene un hambre, tiene una desesperación y tiene una soledad muy grande que hasta deseo tenía de comerse la porquería que comían los cerdos. Miremos nosotros. Y este muchacho ya, como que ya perdió toda humanidad y está ahí sumergido en una pocilga de cerdo con todo el mal olor, con toda la asquerosidad, con todo. Ya el muchacho incluso cree que es un puerco, cree que es un animal, ¿verdad? Entonces, aquí viene algo
que todos nosotros debiéramos hacer diariamente. Oigan lo que le hizo el hijo pródigo. Dice la palabra de Dios, se puso a pensar. Oigan a qué se puso este muchacho. Este muchacho se puso a pensar, a utilizar el cerebro que Dios le dio. A utilizar el cerebro que Dios le dio. Entonces, porque el pecado en nosotros es fruto de la irracionalidad. Porque si pensamos un poquito no nos metemos. Si usted viendo en qué termina la gente en bebida y usted se mete. Usted no ve la gente jugando todos los días dónde acaba. Usted no ve la gente que abandonó su familia, en qué termina eso siempre, ¿verdad? No solamente daño personal, sino daño a esos hijos, ¿verdad? El ser humano se convierte como en indolente cuando no le duelen ni sus propios hijos, ¿verdad? El dinero, a veces mucha gente hace eso, lo convierte en indolente. No le duele ni siquiera a esos hijos que llevan su propia sangre. Entonces el muchacho se puso a pensar, dice, caramba, pero yo en mi casa era un príncipe. ¿Y cómo yo vivía allá? Incluso, pero quisiera yo tener la vida que tienen los que sirven en mi casa, los que trabajan allá, que tienen comida de sobra y a mí llevándome aquí San Quintín, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Y entonces dice, bueno, y el muchacho entra en una actitud de humildad. Ya no es ese príncipe que dice, dame lo mío, ¿verdad? Dame lo mío, lo que me corresponde a mí, ¿verdad? Una actitud egoísta, individualista. ¿Qué es lo que me importa? Lo mío. Que papá sufra, que llore, que se desbarate el hogar, que mi esposa, que mis hijos. No me importa. A este muchacho no le importó nada, ni el sufrimiento de su papá, ¿verdad? Entonces, iré a mi casa y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Trátame como a uno de tus jornaleros. Eso es lo que le dice él, lo que él piensa decir. Y aquí se manifiesta lo que es el amor de Dios para con nosotros. Pero más que el amor, vamos a fijarnos en el muchacho, porque hay gente que dice, con mucha razón, que esta parábola, en vez de llamarse la parábola del hijo pródigo, debió llamarse la parábola del Padre misericordioso. Ahora, no se sabe, yo personalmente, no la teología ni lo que trabajan con esas cosas, pero ¿qué más grande? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Dios quiere mostrar cuán misericordioso es Él? ¿O quiere Jesús mostrarnos como un retrato de lo que es la vida de pecado para que no nos entremos? ¿Verdad? Y miremos que todavía viene lejos y hay una parte que dice, a mí eso me toca mucho, que dice que el padre lo vio de lejos y se conmovió. Y se conmovió. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que conmueve a este papá? ¿Qué es lo que lo conmueve? ¿Simplemente ver su hijo? ¿O ver su hijo cómo llegó? Porque usted ve a una gente muy bien, usted no se conmueve por una gente que está muy bien. Usted se conmueve por una gente arruinada. Ay, pero fulano parece que tiene el SIDA. Ay, pero fulano tan flaco que está ahí acabado, ¿verdad? Eso es lo que conmueve. Una gente que usted lo vio que se fue con un traje, con unos zapatos italianos, con unos pantalones, yo no sé qué cosa, con una apariencia. Parecía gente cuando se fue. ¿Y qué conmueve el papá? Que este muchacho que vio que se fue como la gente, ahora regresa peor que un animal. Ahora regresa acabado y destruido. Y el papá conmovido sale corriendo y dice que lo abraza a su hijo. Lo abraza. Y cuando el papá ya de cerca abraza a su hijo, parece que no le huelió bien.
Y parece que los trapitos que tenía, parece que el gato le había caído encima y lo había desfifarrado por todas partes. Y dice el papá, busquen un traje blanco y póngaselo, bañen a este muchacho con ese mal olor que tiene. Hay que meterlo en una tina y echarle champú, jabón, cloro, rinse, lo que sea. Muchacho, hay que desinfectarlo. Cuando el papá lo abraza inmediatamente, que ponerle un traje blanco, ¿verdad? Y supuestamente, si viene desgarrado de un camino largo, todo hediondo, ese traje no se le puede poner con ese mal olor, con esa suciedad, con esa asquerosidad que trae ese muchacho. Es decir, ese punto final de la parábola es como Jesús dice, miren a dónde llega la vida de pecado. Miren ese príncipe, ese muchacho que vivía como un príncipe en su casa a pedir de boca, vean dónde lo arrojó el pecado. Entonces, algunos elementos. Primeramente, bañen a este muchacho, hediondo, sucio y asqueroso, y pónganle un traje blanco y esos trapitos que él tiene, quémenlo, bótenlo, tírenlo a la letrina por ahí. Porque esos trapitos, dígame usted, viene de una posilga, más hediondo que los mismos puercos. Y dice él, pónganle sandalias en los pies. El papá que vio a un muchacho descalzo, y quizá un muchacho descalzo, fruto de un camino largo, tortuoso, quizá está sangrando los pies, ¿verdad? Báñenlo, pónganle un traje y pónganle sandalias en los pies. Y dice el padre también, miren, y busquen un becerro, vayan a la finca, busquen un becerro, pero ustedes no pueden traer un becerro chiquito y flaco, tienen que traer el becerro cebado. Dice, el más grande y el más gordo. ¿Y por qué el más grande y el más gordo? Porque con el hambre que este muchacho trae, hay que matar un becerro y guardar carne para 2 o 3 días para alimentarlo. A ver si el muchacho otra vez vuelve a ser gente, porque el muchacho perdió toda humanidad. Es decir, miremos nosotros tan claro que Jesús nos lo pone. El pecado acaba, el pecado destruye. Conseguiste dinero, no te crea más grande que el otro, no te crea Dios. No abandones tu familia porque conseguiste dinero. No humilla a tu esposa o a tu pareja o a tu esposo. Por dinero nunca te crea Dios para destruir el matrimonio, esa joya que Dios te dio, ese regalo. Si comprendiéramos nosotros que el regalo mayor que tenemos es nuestra familia, es nuestro hogar. Veríamos nosotros que el matrimonio es una cosa tan grande que Dios, oigan bien, Dios fue que hizo el matrimonio. Capítulo 1, 29 y 30 del libro del Génesis. Dios bendijo a Adán y Eva. El primer matrimonio fue en el Edén. Y eso fue una cosa tan bonita y tan maravillosa que Dios, oigan bien, el que lo hizo, quiso ser parte de una familia. Por eso viene Jesús como Dios a nacer, el niño Dios a nacer en una familia. Entonces, el dinero nos empaña a nosotros, ¿verdad? La grandeza. Ya yo vivo en Nueva York, yo soy ciudadano, conseguí residencia, ya conseguí tal cosa. Ya la familia, ¿verdad? Apocar la familia, ¿verdad? Eso es poca cosa para mí. Es decir, nos empaña los ojos del corazón, ¿verdad? El pecado, para no ver la belleza de la familia, para no ver en la familia ese tesoro que Dios me ha dado, que Dios me ha regalado, ¿verdad? El hombre en pecado no ve eso, no ve eso. Y es muy triste que, mira bien, ¿dónde este muchacho después de gastarlo todo, dónde va a parar? ¿Quiénes son los únicos que lo acogen? Es decir, cuando tú escoges la calle,
escoge el pecado. El día que te arruines, con el único que tú puedes contar es con tu familia. Es con tu familia, es con tus hijos. Hay mujeres, esposas buenísimas, que después de mucho maltrato, de humillaciones, este hombre que lo malgastó todo, otra vez la mujer lo acoge. Yo conozco por lo menos 2 casos, entre ellos el papá de un sacerdote, ¿verdad? Claro, este muchacho no era sacerdote cuando el papá hizo eso. Creo que fue un dinerito que se sacó en la lotería y le abandonó la familia. Se fue con su dinero, era grande, y volvió arruinado y pobre. Y la mamá, la esposa, lo acogió otra vez, ¿verdad? Lo acogió otra vez. Y conoció un caso parecido de un hombre que se fue de su casa y dejó sus hijas, dejó sus hijas, dejó sus hijos, dejó su esposa. Y esa mujer, ¿cómo tenía que trabajar en una ciudad? Iba los sábados a llevarle ese dinerito a la abuela de sus hijos. Y cómo esa mujer tenía que regresar al trabajo y los hijos, mami, no te vayas gritando. Tenía que irse a trabajar para que los hijos pudieran comer. Y después este hombre volvió, muy enfermo. Y el hombre allí acostado y la mamá, la esposa, hablándole a los hijos que perdonaran al papá, lo perdonaran. Y todos lo perdonaron menos una. Dijo, no, yo no lo perdono. Y yo recuerdo que esa joven me dijo a mí un día, papá, yo quiero que esté en el infierno. No por lo que nosotros pasamos los hijos, sino por lo que mamá pasó cuando él nos abandonó. Oigan, después de este hombre haber muerto, la hija deseaba que estuviera en el infierno. Eso a mí me conmovió mucho. Pero hay muchos papás, oigan, hay muchos hombres que se han ido, han gastado todo y cuando regresan, la esposa no lo acoge. No, le dijo no. Y a veces hasta tienen otro ya. Es decir, Dios nos habla tan claro a nosotros a través de su palabra. Nos habla clarito, clarito, clarito. Nos habla claro, tan claro nos habla Dios. Padres de familia, mamá y papá le hablo. ¿Ustedes saben para qué Dios les dio sus hijos? Para 2 cosas. Para que ustedes lo amen y le enseñen el camino que lleva al cielo. Qué cosa, qué bendición más grande. El papá que entiende eso. Mis hijos son para yo amarlo, para entregarme por ellos y para enseñarle el camino que lleva al cielo. Eso es una cosa bonita, eso es una cosa hermosa. Es una cosa hermosa la mamá y el papá que después que tienen hijos ya no piensan en ellos, piensan en sus hijos. Esa es la mamá virtuosa, la mamá juiciosa. La mayoría de nosotros que ya tenemos cierta edad tuvimos ese tipo de mamá y de papá. Esa mamá hacendosa, entregada, trabajadora, que ya no pensó en ella más nunca, de que yo quiero esto y yo deseo esto y ya, no. Ahora, y ese papá también no toma para no darle mal ejemplo a sus hijos, no juega para no dejarle ese vicio a sus hijos. Es decir, miremos nosotros el vicio que tú tienes como padre de familia. Es una herencia que tú le vas a dar a los hijos. Por eso hay que reaccionar a tiempo. Pero la mamá sin juicio, el papá sin juicio, no está pensando en los hijos, no, porque a mí me gusta esto, y que a mí me place esto, y que yo me embullo en tal cosa, y que yo... Y gente vieja, hay hombres viejísimos, ¿verdad? Y poniéndose tinte para privar en muchachitos, para olvidarse que son viejos, para vivir una vida de sinvergüenza. Miremos nosotros que, por ejemplo, Salomón fue un hombre bueno y justo hasta que llegó a viejo, porque hay muchísimos hombres así como Salomón, que en la juventud pues fueron maravillas, pues se pusieron, le llegó la vejez y entonces
uno no entiende. Bueno, la debilidad humana. Por eso, hermanas y hermanos, hay que estar agarrados de Dios. La vida de los sacramentos, de la confesión, de la comunión, la vida espiritual, la vida eclesial. Lo que más fortalece un matrimonio, lo que más fortalece un hogar, lo que más fortalece la vida de una familia es la participación en los sacramentos. Papá y mamá y los hijos en la iglesia el domingo. Eso es una cosa bella. Pero no solamente bella porque usted le saca una foto y se vean bonitos. Es bello porque el bien que eso hace en la familia es una cosa única. Y el que lo hace, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Una de las trampas también es no tengo tiempo porque tengo que trabajar, porque tengo que... Cuando dejamos a Dios por el trabajo y por otras cosas, ahí empieza la destrucción de la familia. Y le voy a decir esto, y ya con esto termino. Cuando en la familia el papá tiene lo suyo aparte y la mamá tiene lo suyo aparte, el esposo tiene lo suyo y la esposa tiene lo suyo, el esposo no sabe lo que tiene la esposa no sabe lo que tiene el esposo. Es el principio de la destrucción del hogar. Es el principio. Cuando no hay una economía en conjunto, ¿verdad? Cuando la esposa no sabe lo que tiene el hombre, cuando es el hombre que trabaja y es el que maneja su cosa y la esposa no sabe nada, busque usted tarde o temprano, todo se va, todo se acaba. Bien, hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo. ¿Qué le pedimos a Dios? Que aprendamos de lo que nos dice Jesús. El pecado nunca tiene un final feliz. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga en cada hogar. Bendiciones. Amigo que nunca...